Hubo un tiempo en que la presencia de Dios reposaba sobre un objeto tan sagrado que hacía temblar reyes, sacerdotes y ejércitos enteros. Pero cuando el mundo estaba a punto de recibir a Jesús, el arca ya no estaba. ¿Fue destruida, escondida o retirada por la propia mano de Dios? Lo que descubras hoy podría cambiar por completo tu forma de leer la Biblia. Antes de hablar de su desaparición, hay que entender qué era realmente el Arca del Pacto. Porque no estamos hablando de un simple cofre antiguo, ni de una reliquia valiosa entre muchas otras. Estamos hablando del objeto más sagrado de todo Israel, el símbolo terrenal de la presencia viva del Dios invisible. Allí donde estaba el arca, Israel sabía que no se encontraba ante un recuerdo de Dios, sino ante una señal aterradora de que Él estaba en medio de su pueblo. Según las Escrituras, fue Dios mismo quien ordenó su construcción. No nació de la imaginación de un rey, ni del deseo religioso de una nación. Fue diseñada bajo instrucciones divinas, con una precisión sagrada. Estaba hecha de madera de acacia y recubierta de oro puro, por dentro y por fuera. Sobre ella reposaba el propiciatorio, una cubierta de oro coronada por 2 querubines enfrentados, con sus alas extendidas. Y entre esos querubines, en ese espacio temible y santo, se manifestaba la gloria de Dios. Ese lugar no era un adorno. Era el punto donde el cielo tocaba la tierra, donde la santidad divina descendía para hablar, juzgar, perdonar y recordar que Dios seguía reinando sobre Israel. Dentro del arca se guardaban testimonios que resumían la historia espiritual de Israel, las tablas de la ley entregadas a Moisés, la vara de Aarón que reverdeció como señal del sacerdocio escogido por Dios, y una porción del maná, el pan del cielo que sostuvo al pueblo en el desierto. Cada elemento era una memoria viva del pacto, de la autoridad divina, de la provisión sobrenatural y de la obediencia que Dios exigía. El arca no solo guardaba objetos sagrados, guardaba la huella de todo lo que Dios había hecho con su pueblo. Pero el arca no inspiraba solo reverencia, también despertaba temor. No podía tocarse de cualquier manera, ni mirarse con ligereza, ni transportarse según el capricho humano. Quien se acercaba sin santidad moría. Quien la trataba como un objeto común sufría las consecuencias, porque el arca anunciaba una verdad que el mundo moderno ha olvidado. La presencia de Dios no es domesticable. Es gloriosa, sí, pero también es santa, pura e incontenible. Para Israel, el arca era más que un símbolo religioso. Era el centro invisible de su identidad. Delante de ella se consultaba a Dios, junto a ella se ofrecía expiación, y por causa de ella, el pueblo sabía que no caminaba solo. El arca representaba que el Creador del universo había decidido habitar, de manera misteriosa, en medio de una nación frágil y rebelde. Era la prueba de que el pacto seguía en pie, incluso cuando el pueblo fallaba una y otra vez. Por eso su valor era incalculable. No había trono, tesoro o ejército comparable. Y justamente por eso, cuando desapareció, no se perdió solo un objeto sagrado. Se abrió un vacío que marcaría para siempre la historia bíblica. El arca no solo era un objeto sagrado en el que descansaba la presencia de Dios. También era el instrumento que guiaba a Israel en sus momentos más decisivos. Durante siglos, el pueblo de Israel vio cómo el arca les otorgaba victorias, imponía juicios y realizaba milagros que nunca hubieran imaginado. No era solo un símbolo de la cercanía de Dios, sino una manifestación real de su poder en el mundo. Uno de los primeros momentos en los que el arca se mostró como un emblema de poder divino
ocurrió a orillas del río Jordán. Cuando los israelitas se preparaban para cruzarlo en su viaje hacia la tierra prometida, el arca fue llevada al agua por los sacerdotes. En cuanto sus pies tocaron el río, las aguas se detuvieron y se apartaron, abriendo un camino seco para que el pueblo pudiera cruzar. Era como si la misma naturaleza se inclinara ante el poder de Dios. Pero no fue solo en el cruce del Jordán donde el arca marcó la diferencia. En la batalla contra los filisteos, cuando Israel se encontraba al borde de la derrota, el arca fue llevada al campo de guerra con la esperanza de que su poder trajera la victoria. Los filisteos, al ver el arca, temieron tanto que creyeron estar ante una fuerza invencible. Sin embargo, la codicia y la falta de santidad hicieron que, en este caso, la presencia de Dios no trajera la victoria, sino el juicio. Los filisteos, al robar el arca, trajeron consigo la ira divina. El arca también fue testigo de la caída de Jericó. Dios dio instrucciones claras a Josué. El pueblo debía rodear la ciudad durante 7 días, con los sacerdotes llevando el arca al frente. Al 7º día, con un fuerte grito y el sonido de las trompetas, las murallas de Jericó cayeron, no por la fuerza humana, sino por el poder divino que residía en el arca. El arca continuó su influencia en el templo. Cuando Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, fue el arca la que marcó el centro de la adoración. No era solo un objeto, sino la morada de la gloria de Dios entre su pueblo. La presencia de Dios descendió sobre el templo con tal poder que los sacerdotes no pudieron permanecer de pie, y todo Israel sintió la magnificencia de la cercanía de su Señor. El arca acompañaba a los israelitas durante sus desplazamientos, un recordatorio constante de que, a pesar de su fragilidad humana, el pueblo no caminaba solo. Estaba el Dios eterno, que los guiaba, los protegía y les daba la victoria sobre sus enemigos. Por siglos, el arca estuvo presente en los momentos más decisivos de la historia de Israel, acompañando al pueblo en la batalla, en la adoración y en la bendición de Dios. Y así, la ausencia del arca se siente más profundamente cuando finalmente desaparece del relato bíblico. La razón detrás de su desaparición no es solo un vacío físico, sino una transición hacia una nueva era, la era en la que Dios mismo se haría carne y caminaría entre los hombres. Lentamente, la gloria de Israel comenzó a desvanecerse. Después de siglos de victorias, milagros y promesas cumplidas, el pueblo de Dios cayó en la desobediencia. Con el tiempo, la adoración se volvió vacía y el pueblo comenzó a vivir según sus propios deseos, olvidando la santidad que el arca representaba. La nación de Israel fue perdiendo poco a poco la conexión con su fuente de poder, y los tiempos de prosperidad se desvanecieron con la llegada de la decadencia moral y espiritual. En ese contexto de deterioro, las invasiones de los enemigos fueron cada vez más frecuentes. Los filisteos, que ya habían robado el arca en una ocasión, volvieron a atacar. En la batalla de Ebenezer, Israel sufrió una derrota devastadora. El arca, que había sido su mayor símbolo de victoria, fue capturada una vez más. Este evento marcó un punto de quiebre. La presencia de Dios, representada por el arca, ya no estaba con su pueblo. La derrota fue humillante y el pueblo comenzó a preguntarse: ¿por qué Dios permitió esto? Los israelitas estaban perdiendo mucho más que una simple reliquia. El arca, que siempre había sido su fortaleza, ahora había desaparecido. No solo se trataba de un objeto sagrado, sino de un recordatorio de la cercanía y protección divina. Sin el arca,
El pueblo se encontraba en una crisis profunda, tanto física como espiritualmente. El juicio de Dios estaba sobre ellos, pero parecía haber un silencio profético. Dios ya no hablaba con la misma claridad, ni guiaba con la misma intensidad. La desaparición del arca dejó a Israel en un estado de desconcierto. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo podía ser que el símbolo de la presencia divina estuviera ahora en manos de sus enemigos? El silencio de Dios se hacía cada vez más pesado. Los sacerdotes ya no podían interceder de la misma manera. El templo ya no era el mismo sin la presencia tangible de la gloria de Dios. Era como si el corazón de Israel hubiera sido arrancado de un golpe. El gran misterio detrás de esta desaparición es uno de los más inquietantes de la historia bíblica. ¿Por qué permitió Dios que el arca fuera capturada por los filisteos? ¿Por qué permitió que su pueblo pasara por tal humillación? Esta es la pregunta central que sigue resonando en la historia. La respuesta no es inmediata, y la desaparición del arca se convierte en un enigma teológico que nadie podría comprender completamente en ese momento. Lo que sucedió después cambiaría la historia de la humanidad. La desaparición del arca no fue solo un castigo, sino un preludio a una nueva era. El momento en que la presencia de Dios ya no se limitaría a un objeto, sino que se encarnaría en un ser humano, Jesucristo. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué lecciones se pueden aprender de la desaparición del arca? La respuesta se encuentra en la transición divina que estaba por llegar. Después de la captura del arca, Israel vivió uno de los períodos más oscuros de su historia. Aunque el segundo templo fue erigido con fervor y devoción, algo esencial faltaba: la presencia tangible de Dios representada en el arca. El templo seguía siendo el centro de la adoración, pero sin el arca, las ceremonias y sacrificios perdían poder. El pueblo de Israel ya no podía experimentar la cercanía directa de Dios como lo había hecho antes, cuando el arca era su vínculo visible con la divinidad. Los sacerdotes seguían ofreciendo incienso, sacrificios y cumpliendo las festividades, pero el vacío espiritual era evidente. El arca no solo era un objeto sagrado, sino el símbolo de la relación directa con Dios. Sin ella, los rituales perdían su significado, y el pueblo sentía que algo esencial faltaba, aunque no podían identificarlo. La presencia de Dios parecía haberse retirado, y ese vacío marcaba cada momento de adoración y sacrificio. En este tiempo de silencio, los profetas intentaron mantener viva la esperanza del pueblo, pero las palabras de Dios eran cada vez más raras. El arca había representado un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Sin ella, ese lazo parecía haberse roto. El pueblo seguía adorando, pero el vacío se sentía en cada oración, en cada sacrificio. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? ¿Por qué había permitido que el arca fuera tomada por los enemigos? Este vacío espiritual preparó el camino para una tensión única: la llegada del Mesías. La desaparición del arca dejó una profunda pregunta en el aire. ¿Cómo podía el pueblo seguir sin lo que simbolizaba la presencia misma de Dios? El silencio de Dios se convirtió en una invitación a esperar algo más grande. El pueblo sentía que algo debía suceder, pero no sabían qué ni cómo. La esperanza seguía viva, pero sin una forma clara. A medida que pasaba el tiempo, los israelitas seguían esperando la restauración del templo, sin saber que esa restauración no llegaría de la forma que pensaban. La presencia de Dios no regresaría a través del arca ni de un templo de piedra. El pueblo, aunque seguía con sus rituales, sentía la falta de algo esencial.
Estaban esperando a alguien que llenara ese vacío, sin saber que lo que realmente necesitaban era mucho más grande de lo que imaginaban. El segundo templo representaba la continuidad de una tradición, pero también un recordatorio de lo que faltaba. Los sacrificios seguían, pero sin el arca parecía que faltaba algo crucial. Lo que los israelitas no sabían es que ese vacío espiritual sería llenado de una forma mucho más profunda: la presencia de Dios encarnada en el Mesías. Este vacío espiritual sembró una profunda expectación. Los israelitas, sin saberlo, estaban a punto de ser testigos de algo que cambiaría la historia de la humanidad. Dios no regresaría en una caja de madera y oro. Él vendría en carne y hueso, y el pueblo de Israel, así como el mundo entero, sería testigo de una nueva y gloriosa manifestación de su presencia. La desaparición del Arca del Pacto marcó el fin de una era para Israel. Durante siglos, el pueblo había dependido de ese objeto sagrado como símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. Pero la desaparición del arca no fue solo una pérdida física, sino el comienzo de una transición divina hacia algo más grande: la llegada de Jesús, el Mesías, quien sería la manifestación viva de Dios entre los hombres. Hasta ese momento, la presencia de Dios se había entendido en términos de un objeto sagrado, algo que los israelitas podían ver, tocar y venerar. El arca era un recordatorio tangible de la gloria de Dios, un objeto en el que reposaba su presencia. Sin embargo, el plan de Dios siempre fue más allá de cualquier símbolo. La desaparición del arca preparó el terreno para que la realidad de Dios se hiciera carne y habitara entre nosotros de una manera más profunda. La llegada de Jesús representó la transición de lo simbólico a lo real. Ya no sería un objeto el que representara la presencia de Dios, sino el mismo Dios quien caminaría entre su pueblo. El arca había sido el centro de la adoración, pero el sacrificio de Cristo abriría un nuevo camino. En él, Dios mismo se hizo accesible no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. Israel experimentó un cambio radical en su comprensión de la presencia de Dios. Ya no serían necesarios sacrificios de animales ni ofrendas en templos hechos por manos humanas. Jesús, como el Hijo de Dios, se ofreció como el sacrificio definitivo, y su muerte y resurrección trajeron consigo una nueva alianza entre Dios y los hombres. La antigua forma de adoración dio paso a una relación directa y personal con el Creador. Esta revelación no solo fue teológica, sino una transformación espiritual profunda. El pueblo de Israel, junto con el mundo entero, entendió que la verdadera presencia de Dios no estaba en un objeto o lugar. Estaba en Jesucristo, quien era Dios mismo, presente en carne y hueso. Él no solo representaba a Dios, sino que era Dios caminando, sanando, enseñando y sacrificándose por amor a la humanidad. La desaparición del arca no fue una pérdida definitiva, sino el preludio de algo mucho más grande. El vacío dejado por el arca fue llenado por la presencia viva de Dios en Jesús. Lo que antes era un símbolo limitado, ahora se hacía carne y habitaba entre los hombres. La respuesta final a la desaparición del arca es clara. Algo más grande estaba por llegar. La respuesta es simple. Jesús no solo llenó el vacío dejado por el arca, sino que transformó la manera en que la humanidad experimentaría la presencia de Dios. Ya no necesitamos un arca para encontrarnos con Él. Él está con nosotros, en nosotros, a través de su Espíritu. Esa es la verdadera revelación. La presencia de Dios no se encuentra en un objeto, sino en la persona de Jesús. Este es el cierre de la historia bíblica,
el desenlace que da sentido a todo lo que había precedido. La presencia de Dios ya no está en un objeto, sino en un ser humano, el Mesías, que vino a restaurar la relación de la humanidad con Él. Lo que antes era inaccesible ahora es nuestro por gracia, a través de Jesús. Y eso cambia todo.